con 50.000 watts de potencia en el 122.1 de tu radio. Radio Liceo del Valle. Esto es Español en tu idioma, que ya es español. Bienvenidos. Radio Liceo del Valle. Por tu llamada, nos están pidiendo por acá en el chat que pongamos a lamentablemente esta no es una estación de música moderna, pero tendremos por ahí algunas llamadas y tendremos momentos para las llamadas. Entonces, pues ya estamos listos para arrancar esta transmisión, así que vamos a iniciar con el tema de esta semana. Oye, ¿esto qué es? Esto es el tema de la semana. Pues muy bien, vamos a arrancar con este tema de la semana. Y el tema de esta semana es un tema que, como les decía, nos han pedido muchísimo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los podcasts. Estas herramientas de transmisión, este tipo de programa que está muy de moda en los últimos años. Y pues ustedes nos han llamado a hacernos una serie de preguntas sobre este tipo de programación que es muy similar a los programas de radio, pero que tiene unas características muy particulares. Así que por esta razón es que vamos hoy a platicar sobre él. Te pido a ti que me estás escuchando desde tu casita, recuerda que si quieres participar para ganarte esos puntos de la promoción, reúne los puntos para tu calificación, pues en este programa, como en todos los demás, deberás realizar tus notas sobre lo que estamos platicando, deberás realizar tus esquemas o tus anotaciones, y aquellas anotaciones, aquellos esquemas, aquellos apuntes que sean los más completos, que sean los más creativos, que sean los mejor hechos en cuestión de información, pero así también en cuestión de limpieza y orden, serán los que se hagan acreedores pues a la mayoría de los puntos que estamos regalando el día de hoy. Te platico, vamos a iniciar con pues la información sobre los podcasts. Y mira, ¿qué nos han preguntado? ¿Qué cosas nos preguntaban sobre los podcasts? ¿Y qué cosas vamos a platicar el día de hoy? Para mí es importante también que tú sepas, que me estás escuchando en casa, que pues el tema de los podcasts es un tema muy extenso, es un tema muy largo. Por esta razón es que pues no podremos cubrirlo todo en una sola emisión del programa. Así que tendremos 2 emisiones de este programa dedicadas específicamente al podcast. ¿Qué preguntas nos has hecho? Pues tú nos has preguntado, tú nos has llamado, bueno, lo más básico, ¿no? ¿Qué es un podcast? ¿Dónde nació? ¿Cuál es el origen de este término podcast? Que esa es la segunda cosa que nos has preguntado. También por ahí alguien nos decía, bueno, a mí, ¿de qué me sirve el hacer un podcast? ¿Qué beneficios obtengo yo en hacer un podcast? Y vamos a hablar un poquito de eso. También nos preguntaban, oye, bueno, ¿qué beneficios tengo yo no solo de hacerlo, sino de escuchar un podcast? ¿A mí de qué me sirve que la gente me escuche? ¿Cómo voy a convencer a la gente que está en su casita que escuche lo que yo tengo que decir? Bueno, pues te vamos a platicar aquí cuáles son esos beneficios. ¿Qué podrías tú promocionarle o venderle a esta gente para que decida escuchar lo que tú tienes que decir? También nos has preguntado qué tipos de podcasts existen, porque a veces creemos que solamente existe un tipo de podcast, y hoy día se han hecho muy famosos estos podcasts, pues de los comediantes, de los estandoperos, que les dio por hacer sus podcasts y pues tener más presencia con la gente, pero no son los únicos. Hay muchos otros tipos de podcast y te vamos a platicar también cómo se crea un podcast, cómo se almacenan, dónde se escuchan, y pues espero que esta información
sea de utilidad. Te recuerdo que estamos aquí en tu programa Español en tu idioma, que ya es español. Yo soy Manuel el Vikingo González y pues vamos a arrancar con esta temática de los podcasts. Vamos a empezar a platicar sobre ellos. Y mira, lo primero que quiero contarte de estos podcasts es que este término podcast es un término relativamente nuevo, muy, muy nuevo. Nació, pues, no hace mucho y nació a raíz de un elemento tecnológico. Es decir, se creó un instrumento para escuchar música y gracias a ese instrumento fue que se crearon los podcasts, ¿sí? Así como lo escuchas ahí en casita, este término no fue creado como parte de la jerga, del vocabulario del español original, mucho menos en la jerga radiofónica. Nosotros que nos dedicamos a los programas de radio también conocimos los podcasts hace poco. Y vamos a lanzar nuestra primera encuesta de la mañana. Vamos a ver quién es el afortunado que la contesta bien. Y lanzo yo la pregunta y les pido, ustedes saben, a toda esta comunidad de este bonito programa que nos escucha todos los días, todas las semanas, ustedes saben ya cómo participar. Yo lanzo la pregunta y ustedes pondrán su respuesta en el chat de comunicación que tenemos de esta comunidad. Y va la pregunta. Pongan atención. La pregunta dice: la palabra podcast nace a raíz de qué elemento tecnológico o de qué instrumento para escuchar música. Se creó un aparato para escuchar música relativamente hace poco y ese aparato es el culpable de que exista la palabra podcast. Ya tenemos por ahí algunas respuestas, nos dicen por ahí de la radio, el MP3, nos dicen por ahí Spotify, nos dicen teléfono también por ahí, por ahí ya algunos nos están dando reproductor MP3, disco, iPod, dice microondas, dice Santiago Murueta que nos escucha. Creo que Santiago escucha la música en un lugar muy distinto a todos los demás, porque regularmente el microondas yo lo uso para calentar la comida. Pero pues vamos a ver la respuesta correcta la daremos en unos minutitos y al ganador, al que contestó bien esta pregunta, vamos a ver quién fue, ya que lleguemos a esta parte. Mientras tanto te cuento, mira, un podcast es un programa de audio que se hace bajo demanda. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente se hace porque alguien lo crea, porque alguien lo pide casi. Entonces, se hace bajo demanda, a pedido, y se distribuye bajo diversas plataformas. Pero ojo, una diferencia importantísima del podcast en comparación con el programa de radio es que el podcast se transmite a través de diferentes plataformas de internet. Nunca vas a escuchar un podcast transmitido así como nosotros lo estamos haciendo el día de hoy a través de la radio. Que te recordamos que estamos aquí en Radio Liceo del Valle, 122.1 de tu radio. El podcast siempre se hace a través de internet, se transmite a través de internet, de diversas plataformas. Esa es una principal característica del podcast. Esto da la oportunidad de que aquellas personas que no lo pudieron escuchar cuando salió originalmente, pues lo pueden escuchar en cualquier momento. Pueden descargarlo, pueden escucharlo de forma online, lo guardan. Justo, mira, precisamente por aquí nos comentan en el chat, Enrique González, que él, a diferencia de Murueta, él escucha música en el refrigerador, pero nos comenta Luis Fernando Rojo. Efectivamente, Luis Fernando, como Spotify te permite, tiene una categoría específica de podcast y te permite escuchar en
en el momento en el que tú quieras. Incluso hay algunas otras plataformas que te permiten descargar los podcasts. Yo te voy aquí a recomendar algunas plataformas interesantes para que tú puedas escuchar podcasts, y hay podcasts de todo tipo. Entonces, primera característica de los podcasts, del podcast, perdón, es: se hace bajo demanda, prácticamente alguien lo pide, se distribuye a través de internet, a través de diversas plataformas, y lo puedes descargar o escuchar en línea. Además, lo interesante del podcast es que cada programa, en la gran mayoría de los casos, cada programa son autoconcluyentes, es decir, inicia con un tema específico y termina con un tema específico. Tenemos aquí una pregunta en el chat que nos hace Santiago Serrano Verduzco y dice: ¿un podcast puede ser una grabación de una estación de radio? Fíjate, Santiago, que originalmente los podcasts estaban diseñados para grabarse y transmitirse por internet, pero de un tiempo para acá hay algunos locutores de radio que quieren tener presencia en las nuevas generaciones, en internet, en estos medios digitales, y lo que hacen es que transmiten su programa, lo transmiten por radio por la mañana, y después ese programa lo dividen, un programa que puede durar 3-4 horas, lo dividen y lo suben a las plataformas como capítulos de su podcast. Un ejemplo específico de este comportamiento, de esta manera de trabajar, es el programa de Marta de Baile. Marta de Baile es una conductora que tiene ya muchos años trabajando en la radio y de repente en la televisión también, y ella lo que hace es eso. Ella lo que hace, así como preguntas tú, mi querido Santiago, ella agarra su programa de radio, lo divide por partes y lo sube como podcast. Si tuviéramos que ser estrictos, la realidad es que no está cumpliendo algunas características de los podcasts, pero hoy día ya se considera como podcast, ¿no? Incluso, a pesar de que es uno de los podcasts y de los programas de radio que más seguidores tiene actualmente, en la última entrega de premios Spotify, para los que no estuvieron enterados, hace algunos meses se realizó la entrega de premios de Spotify, y Spotify abrió una categoría de podcast, y el podcast de Marta de Baile no ganó, muy probablemente porque no cumple estas características de los podcasts. Pero sí lo pueden hacer, aunque no es lo ideal para poderle llamar un podcast, mi estimado Santiago Serrano. Vamos entonces a ver cuál es el formato tradicional de un podcast. Un podcast, y por aquí alguien lo mencionaba cuando les preguntaba cuál era este aparato tecnológico que se había creado y que le dio el nombre a los podcasts. Por ahí Julio Humberto mencionaba el MP3. No es la respuesta, mi querido Julio Humberto, pero el MP3 sí es el formato específico en el que funciona un podcast. Puede variar, ¿no? Puede haber distintos, pero el más común es el MP3. ¿Por qué? Porque hoy día la gran mayoría de los reproductores no tienen problema en reproducir, valga la repetición de la palabra, los archivos en MP3. Entonces, otra característica de los podcasts es que el formato tradicional de un podcast es en MP3, pero puede variar. Y la idea es que si tú quieres darle seguimiento, si tú quieres, compartir esto que los podcasts están transmitiendo, pues te puedes suscribir, y en la gran mayoría de los casos estas suscripciones son voluntarias. Tú te puedes inscribir al podcast que tú quieras. Vamos entonces, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Es tiempo de nuestra primera canción del día de hoy, y pues, para mí es un gusto presentarles esta canción. Es de un grupo que me encanta y que además creo que esta canción hoy día está más vigente que nunca. Esta es una canción del grupo Queen. La canción se llama Don't Stop Me Now, y la escuchas aquí en el 122.1 de tu radio, en tu programa Español en tu idioma, que ya es español. Estamos en Radio Vicio del Baile. Tonight, I'm gonna
have myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy. So don't stop me now. Pues hemos regresado aquí a Español en tu idioma. Esto fue Don't Stop Me Now de Queen, un grupo. Escuchamos la versión del 2011, la versión remasterizada del 2011 que se incluye en su álbum Queen Greatest Hits. Salió en el año 2011. Pues vamos a seguir ahora con este tema de los podcasts, y ha llegado el momento de decir quién es el ganador de nuestra pregunta del día de hoy, sobre cuál fue el elemento de tecnología creado que le dio el nombre a los podcasts. Y ese elemento de tecnología que le dio nombre a los podcasts no es otro más que el iPod. Cuando el iPod nace, cuando el iPod surge, tiempo después, cuando se empieza a buscar una manera de poder conectar más con la gente, pues se crea el término podcast, que viene de la palabra iPod y broadcasting. De hecho, la palabra original que por mucho tiempo se usó no fue podcast como tal, sino fue podcasting. ¿Por qué? Porque este tipo de archivos o de programas estaban diseñados para transmitirse o para reproducirse en los iPods. Por eso nace de ahí. Hoy día ya no es necesario tener un iPod para escuchar un podcast, pero nacieron ahí. Y pues revisando aquí los comentarios en el chat, tenemos que el ganador de esta mañana, de esta pregunta, es nada más y nada menos que Gabriel Emiliano Mesa Chávez. Gabriel, tú fuiste la primera persona que pusiste iPod aquí en nuestro chat, contestaste correctamente la pregunta, pero también hoy voy a dar un premio adicional porque hubo quien me puso las dos juntas, y además bien escritas, que eso es bien importante. Entonces, nuestro primer ganador es Gabriel, y nuestro segundo ganador que puso que podcast proviene tanto de iPod como de broadcast es Santiago Bravo Morales. Santiago Bravo, tú ganaste también esta mañana de miércoles 6 de mayo del 2020. Esta mañana ustedes dos se han hecho acreedores a un premio al final de la transmisión. Les pido se comuniquen a nuestras líneas para pues platicar con ustedes sobre la entrega de su premio que se hicieron acreedores esta mañana. Pues entonces, efectivamente, el podcast nace, el origen es a raíz de la creación del iPod. ¿Para qué? Pues para poder transmitir ideas a las personas que los escuchaban. Entonces, de ahí nace. Es muy interesante cómo estos aparatos creados por Steve Jobs marcaron una revolución impresionante en la tecnología. Vamos entonces a ver los beneficios de crear un podcast, pero antes de arrancar con esta segunda parte del tema, quisiera ver por ahí con nuestro operador de radio si no tenemos alguna llamada, no hay alguna pregunta. Vamos a abrir en este momento los micrófonos de la cabina y vamos a recibir llamadas por parte de la audiencia para ver si no tenemos alguna llamada, si no hay alguna pregunta sobre este tema específico que hemos estado platicando ya sobre los podcasts. ¿Cómo ve? ¿Qué onda? A ver, mi operador estrella, ¿tenemos por ahí alguna llamada? Iker se comunica con nosotros. Iker Vázquez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Tú? Bien, gracias. Mi pregunta es que ¿cuál es el trabajo de hoy o cuál es la tarea de esta clase? Mi querido Iker Vázquez, muy buena pregunta. ¿Desde dónde nos llamas? De
Guadalajara. De Guadalajara, muy bien. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien que te está escuchando? Hola, Pablo Hedge. Muy bien, un saludo a Pablo Hedge, que seguramente también está escuchando, esperamos que sí. Y pues mira, te contesto tu pregunta. ¿Cuál es Buenas tardes, la tarea del día de hoy? Te voy a platicar. Dice que, como les decía al inicio de esta grabación, de este programa, les voy a pedir que tomen ustedes sus notas, las envíen, las enviarán, pero al final de esta sesión, que es mucho tenemos esta programa, tendremos también una actividad que ustedes encontrarán en Club Alto. Tendremos una actividad que escucharon ustedes que tendrán ustedes en su Classroom, que pues realmente está muy sencilla. Entonces no se preocupen, yo se las habilitaré, ya saben cómo funciona esta comunidad, este programa, y esta actividad, como sus apuntes, se les estarán tomando como requisitos para ganarse los puntos a los que se pueden hacer acreedores en nuestra promoción que ya conocen ustedes que nos escuchan, Aprueba tu materia. Entonces, pues más ya por el final del programa les especificaré lo que tendremos de actividad, y si no, de todos modos, pues estará en su Classroom. Vamos a dar oportunidad de a ver si hay alguna otra preguntita. Le agradecemos a Iker que se comunicó con nosotros desde Guadalajara. Tenemos mucha gente que nos escucha en Guadalajara actualmente. ¿Alguna otra llamada por aquí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud por parte de nuestro público? Mi querido operador de radio, recuerden que nos acompaña desde la cabina de radio, desde nuestro operador del día de hoy, el gran Pablo Tamayo. Tenemos a él operando los controles esta mañana desde cabina de radio. Entonces, pues estamos aquí nosotros cada mañana con ustedes. Nos encanta compartir con ustedes estas mañanitas. Y pues bueno, si no hay alguna otra pregunta. Profesor, Tenemos ya otra llamada por aquí. Es Manuel Gutiérrez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Vikingo. Cuéntame, Manuel, ¿cuál es tu pregunta? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Manzanillo, Colima. Y... Ay, ¿tú fuiste de los que se fue de puente a pesar de la cuarentena, Manuel? No, profe, de hecho estoy encerrado en mi casa nada más con mi familia. Muy bien, Manuel, muy bien. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es que si va a haber más dinámicas tipo de esta clase. Tendremos muy probablemente otra transmisión también por ahí. Recuerden que les comentábamos que estamos nosotros también pensando en la creación de un podcast, ya que estamos tocando este punto. Así que muy probablemente sí, esperen otra transmisión de radio para poder pues estar igual en contacto, que escuchen ustedes aquí musiquita a gusto, y que además pues tengamos toda la información que a ustedes les interesa conocer. Ya saben que este programa se crea a través de sus recomendaciones, y para nosotros es muy importante escucharlos. Así que si tienen alguna recomendación, pues también, o si tienen alguna idea para alguna sección, pues también es muy bien recibida en el chat. Pues tenemos por ahí. Muchas gracias. Una llamada, nos marca por ahí Alan Santiago Jiménez. Alan, Buenas ¿cómo tardes. estás? Cuéntanos. Bien, ¿y ustedes? Bien, Alan, buenos días. No me digas que son tardes. Buenos días. Quiero mandar un saludo a mi escuela, Liceo del Valle. La extraño. Qué caray, Alan. No quería decir eso, pero la extraño. Dígame. Todos extrañamos a nuestras escuelas. Qué bueno que les mando saludos. Estoy seguro que a todos tus compañeros y profesores del Liceo del Valle, que me comentan que es una gran escuela, que es un excelente colegio, y que además tiene al mejor profesor de español de todo Guadalajara. Pero bueno, ya platicaremos de eso después. Muchas gracias por... sí, profe. Alan. Saludos. Español. Que se cuiden. Adiós.
vamos a continuar con el tema, vamos a cerrar un poquito los micrófonos, tendremos otro momento de llamadas para que puedan ustedes ahí mandar sus saludos y comentarios. Vamos a ver entonces los beneficios de crear un podcast. Recuerda que te pedí al inicio de este programa que tú pues tomes notas, que tomes tus propias anotaciones, hagas tus apuntes, porque esos apuntes los vas a enviar a donde yo te diré, te lo habilitaré ahí en el Classroom de la comunidad de este programa, para que tú puedas ahí subir una foto de tus apuntes, los apuntes más completos, los más creativos, y que no tengan faltas de ortografía. Se harán también acreedores ahí algunos puntillos que ustedes saben que están apuntando para esta promoción de Aprueba tu materia de español. Entonces vamos a ver los beneficios de crear un podcast. Miren, primer beneficio, y este es un beneficio que a mí me gusta mucho porque creo que cuando hablamos de cosas técnicas a veces se nos olvida. En los programas de radio, regularmente el locutor pues genera la idea de su programa junto con todo su equipo, pero también en algunos programas de radio de repente llega y mete manos el productor o a veces el dueño de la estación. Oye, tienes que hacer esta mención, tienes que pasar este comercial, y a veces pues hay algunos programas de radio, algunas estaciones que traen o que tienen línea. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la dirección general de la estación de radio les mandan, les dicen qué es lo que tienen que hablar, qué es lo que tienen que decir. No es el caso de esta estación, porque esta es una estación totalmente libre, pero hay algunas estaciones que sí. El podcast, como no está unido a ninguna estación, le da la oportunidad al podcaster, que así es como se le llama a quien es el locutor del podcast. Aquí en el radio se nos llama locutores, pero en el podcast se les llama podcasters. Entonces, al podcaster... Hola, profe. Oye, les recuerdo que en este momento no estamos recibiendo llamadas, así que voy a cerrar los micrófonos. Les pido que ahorita ya les daremos tiempito para llamadas, mis queridos radioescuchas. Denme, vamos a avanzar con este tema. Y entonces les decía, los podcasters tienen la oportunidad de compartir su pasión. Generalmente las personas que hacen un podcast lo hacen de algo que les gusta. Entonces comparten pues, lo que les gusta, su pasión, algún talento, algún tema que les guste platicar. Si eres tú un fanático de recetas o de cocina, o coleccionista de coches, o si la música es tu pasión, o si hay gente que le gusta escalar, o hay podcast de cualquier tipo, de cualquier tema. Hay podcast académicos, de oficios, de finanzas, de antropología, vaya, hasta de carpintería. Entonces, si tú tienes, fíjate bien, si tú tienes algo que eres muy bueno y que te gusta mucho, seguramente tienes mucho que compartirle al mundo, seguramente tienes mucho que decirle a la gente sobre eso, y entonces a la gente que comparta esos gustos, pues te va a escuchar. Entonces, ese es el primer beneficio de crear un podcast, compartir tu pasión. Segundo beneficio, como estás hablando de un tema particular, ya decíamos que puede ser de finanzas, puede ser de muchas cosas, incluso por ahí nos comentan que hay podcasts hasta de criptomonedas, ¿no? Que estas criptomonedas tuvieron un boom desde un tiempo para acá. Las criptomonedas son cosas como los bitcoins, por ejemplo, que son monedas virtuales que se están usando cada vez más para comerciar en el mundo real. Entonces, pues estas criptomonedas, esta persona nos comenta por ahí, Alan Jiménez, que el hermano de una amiga de él hace un podcast sobre este tema, que debe de ser muy interesante, porque el mundo de las criptomonedas es muy interesante. Entonces, como tú hablas de un tema en particular, tienes la oportunidad de llegar a un público específico. Ese público específico al que tú llegas se le llama nicho de mercado. Ese público específico al que llegas se le llama nicho de mercado y se refiere a un segmento de la población específico.
¿Qué sucede? Por ejemplo, nosotros en la radio, pues a pesar de que tratamos de que vaya dirigido a una cantidad, a un número de personas o a un tipo de público específico, pues yo no puedo evitar que quiera escuchar este programa, pues lo escuche. Si alguien prende su radio en el 122.1 de la radio, nos va a escuchar. En el podcast no. En el podcast lo va a escuchar quien lo quiere escuchar, quien se suscribe a eso. Entonces, ese nicho de mercado específicamente se llama nicho de mercado, comparte características comunes, muy comunes. En la radio, a pesar de que cuando vamos a crear un programa tratamos de definir el público al que queremos llegar, es muy difícil garantizar que solo le vamos a llegar a ese público. En el podcast es más fácil. ¿Por qué? Porque la gente te elige a ti. Entonces, esas personas van a tener gustos muy parecidos, pasatiempos muy parecidos, edades muy parecidas. Por ejemplo, el podcast que nos hablaban sobre criptomonedas, solo va a escuchar la gente que se interese sobre ese tema, o que sepa de finanzas, o que quiera invertir en ese tipo de monedas. Entonces, serán esas personas quienes lo escuchen. Voy a recibir una sola llamada, ya tengo en la línea quién es José Sebastián Flores Salas. José, te escucho. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo estás, José? Platícame cuál es tu duda. Bien, ¿y tú? Bueno, mi duda es ¿cuánto hacen de ganancia los que hacen podcast? Muy bien, te contesto. Voy a cerrar tu micrófono mientras tanto. Listo, ya lo cerraste tú. A ver, la ganancia de un podcast es relativa. ¿Por qué? Porque a menos que te patrocine alguna empresa, pues el que hace el podcast lo hace prácticamente de gratis, lo hace por gusto. Ya después, eso va generando exposición. Por ejemplo, estos estandoperos que están ellos ahí haciendo sus podcasts, por el podcast como tal no ganan nada, pero la exposición que les genera y todo lo que hacen después ya de hacer shows de esos podcasts es de donde ellos ganan. Entonces es muy relativa. Si logras tú que alguna empresa te patrocine, pues entonces vas a ganar de eso. Pero es muy, muy relativo. El podcast como tal puede no darte ganancias si no lo sabes vender y que llegue a las personas que quieras que llegue. Hay algunos podcasters hoy día, algunas personas que se dedican a hacer podcast, que lo que han hecho es que su podcast lo transmiten, además de en audio, lo transmiten también en video. Y entonces pueden ganar en Spotify, como nos comenta Sebastián Flores, por reproducción. Por reproducción ganan, a veces son centavos, no creas que tampoco es muchísimo. Por aquí tenemos el dato. Déjame lo busco y te lo paso. Pero algo que han hecho algunos podcasters es que suben sus podcasts a YouTube y abren un apartado especial para socios, para miembros, y entonces ahí les dan grabaciones exclusivas o les dan cositas adicionales, y es ahí a través también de donde ganan. Pero si esperamos o si buscamos nosotros que a través de un podcast una persona se haga millonaria, es un poquito complicado. Sí hay algunos que ganan bastante bien, depende obviamente de la cantidad de personas que te escuchen, pero no todos, ¿no? Hoy día, como ya hay muchos, pues también tú sabes que a mayor oferta, pues baja un poco la demanda, ¿sí? Por ejemplo, mira, te platico, datos fríos, datos concretos. Spotify pagó $230 millones porque compró una compañía de podcast que se llamaba Podcast Gimlet Media, y 110 millones por otra que se llamaba Anchor FM, que esta de Anchor FM es una plataforma que la vamos a conocer,
donde tú puedes grabar tus podcasts y desde ahí directamente mandarlos a diferentes plataformas. Y esa plataforma te da todas las herramientas para grabar y distribuir tu podcast. Pero, por ejemplo, por aquí tengo yo el dato, lo voy a buscar, si lo encuentro se los doy ahorita, y si no, en la siguiente transmisión, pues les tendré ahí el dato específico de cuánto ganan. Aquí está, mira, aquí está, fíjate bien. Si tenemos, por ejemplo, aquí hablamos de anuncios, una persona que tiene de repente anuncios entre en sus podcasts, gana entre 25 y $50 por cada 1000 descargas. Por cada 1000 descargas ganas entre 25 y $50. Y un episodio, pues regularmente puede llegar a tener entre 2 o 3 pausas publicitarias. Entonces, más o menos eso nos da una idea. Vamos a continuar con esto. Te decía que llegas a un público específico, creas una comunidad, así como nosotros tenemos nuestra comunidad aquí de este programita. La gente en un podcast se genera, como es una gente que comparte muchas características, se crea una comunidad un poco más completa, un poco más cerrada, un poco más armoniosa, y donde la interacción es constante. Ya la gente identifica, y a veces incluso ya entre los miembros de esa comunidad pues empiezan a conocer y a platicar. Ese es el tercer beneficio de crear un podcast. El 4, el alcance del podcast es internacional. ¿Por qué? Porque como lo subes en línea, una persona que hable español o el idioma en el que subas tu podcast y lo encuentre en alguna plataforma, no importa si está en China, está en México, está en Estados Unidos, está en Tangamandapio de las Peras, lo va a poder escuchar. Esto hace que el consumo pueda ser mayor y que la popularidad de los podcasts cada vez sea mayor también. Entonces, mira, nada más para que te des una idea. En el 2015, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, China, Japón, eran los países que más consumían podcast en el mundo. Y, por ejemplo, los países de habla hispana, los que más consumen podcast son España, México, Colombia, Argentina y Chile. Y son países donde más se escuchan. Incluso hay estadísticas ya que puede tener cada podcaster de en qué países se escuchan sus podcasts. Punto número 5 de los beneficios. La gente te busca porque quiere, y esta es una ventaja. ¿Por qué? Porque tú no vas a escuchar algo que no te guste. Cuando vemos un programa de televisión, escuchamos un programa de radio como este, a lo mejor hay secciones que no te gustan y dices, bueno, aquí le cambio un poquito, ¿no? En un podcast, la gente te busca porque el público le nace. Y muchas veces estas personas se convierten en tus mejores promotores. Entonces, es mucho más fácil que te hagas de una comunidad un poquito más grande. Porque como escuchan algo que los hace identificarse, entonces se quedan contigo. Te buscan por voluntad y entonces buscan hacerlo en el horario donde a ellos les quede mejor, porque como pueden escucharte en un podcast cuando ellos quieran, pues ellos buscan el horario donde estén más tranquilos, o a lo mejor donde puedan estar trabajando y escuchándote. Eso es un gran beneficio, un gran beneficio. ¿Por qué? Porque los que te escuchen te van a escuchar porque nadie les ofrece el estilo que tú tienes, la manera en la que dices las cosas, eso que tú haces que a ellos les gusta. Entonces, esta es una maravilla de los podcasts. Te recuerdo, seguimos aquí en tu programa Español en tu idioma, que es español, y te recuerdo que estamos manteniendo la dinámica de los apuntes. Aquellos apuntes que sean los más completos ganarán puntos. Y vamos por los últimos 2 puntos de los beneficios de crear un podcast. Todavía nos quedan unos minutos para terminar esta transmisión. Les recuerdo que esta transmisión termina a las 12 del día. Nos quedan unos minutitos de programa todavía. Y una ventaja del podcast, a diferencia del programa de radio, es que el podcast lo puedes empezar sin gastar, o sin gastar mucho, Puedes incluso a veces empezar a grabar un podcast grabando desde tu celular o desde tu computadora con los equipos que ya tengas. No necesitas estar comprando
grandes equipos. Y por ejemplo, hoy día, con plataformas como la de Anchor, que ya te comentaba, Anchor FM, que prácticamente es una plataforma gratuita, te permite publicar tu podcast sin necesidad de gastar gran cosa, si es que tú quieres gastar. Si no, con lo que tengas lo puedes hacer, porque la plataforma es gratuita. Ahora, hay plataformas gratuitas, parcialmente gratuitas, y algunas que ya tienen costo. Último punto de los beneficios de crear un podcast: aumentas tu visibilidad. Si tú tienes una empresa, un negocio, o quieres que la gente te conozca, pues es más fácil que la gente te escuche a través de un podcast. Entonces, pero claro, si a la gente que le gusta tu marca conoce el tema de los podcasts, porque imagínate que yo tengo mi empresa y yo soy pomada de la campana, que solo me consumen puras señoras ya grandes, y las invito a que escuchen un podcast, pues quizá no me van a escuchar. Entonces, como todo, pues tienes que hacer un análisis de el objetivo y el público al que te quieres dirigir, y cómo darle a conocer a la gente tu podcast. Para terminar, vamos a abrir el micrófono a solamente dos llamadas, para ver si hay preguntas en este tema. Si no tenemos preguntas, vamos a seguir. Tenemos ya una llamada, tenemos en la línea Alejandro Medina. Alejandro, te escucho, casi tardes, estamos ya unos minutitos. Buenos días todavía, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Le tenía una pregunta. Lo de los apuntes, ¿va a ser como mandarle todos los apuntes de este periodo, o nada más va a ser un concurso? De este programa, porque recordarán que en las dinámicas previas que hemos estado teniendo en esta comunidad de nuestro querido programa Español en tu Idioma, yo les he compartido algunos archivos, pero en esta ocasión les voy a pedir que ustedes me compartan a mí lo que hayan escrito. Entonces, por eso será solo de este programa y del programa que sigue. Les recuerdo que tendremos 2 programas sobre este tema. Entonces, para que ahí vayan tomando sus notas, yo les voy a abrir el espacio en nuestro Classroom de comunidad para que ahí me suban las actividades. Vamos. Unos minutitos de clase. Gracias a ti por tu llamada, Alejandro. ¿Tenemos alguna otra llamada por ahí? ¿Alguien más que nos escuche? Si no, vamos a continuar. No, muy bien, vamos a escuchar. Quiero ponerles la última canción de esta mañana. Como les dije, el día de hoy vamos a estar escuchando a este maravilloso grupo que se llama Queen. Y pues el día de hoy quiero que escuchemos este temazo que a mí me gusta muchísimo, que se llama Another One Bites the Dust. Regresamos ya a este programa. Esto fue Another One Bites the Dust de Queen, también parte de este disco que te decía, The Greatest Hits, remasterizado en el 2011. Vamos a terminar ya con esta transmisión, y solo para terminar quiero mencionarte los 6 beneficios. Ya te platiqué 7 beneficios de crear un podcast. Hoy vamos a ver los 6 beneficios de escuchar un podcast. ¿Qué le puedes decir a la gente que le va a servir o que va a ganar de escuchar el podcast que tú vayas a crear? Primer beneficio, ya lo decíamos, son infinitamente reproducibles. Lo puedes escuchar donde quieras, en el momento que quieras, a la hora que quieras. Esto es una gran ventaja. Muchas veces las personas dejan de escuchar sus programas favoritos porque no tienen tiempo de escucharlo en el momento que se están transmitiendo. Entonces, pueden escuchar cuando quieran y los pueden escuchar cuantas veces quieran. Segundo beneficio, pues tiene muchos contenidos, muchos temas, pueden escuchar diferentes podcasts, pero también el tercer beneficio nos dice que es un formato que te permite hacer muchas cosas.
Mientras alguien esté escuchando tu podcast, puede estar haciendo otras cosas, puede estar haciendo tarea, puede estar trabajando, puede estar haciendo el quehacer en la casa, puedes hacer muchas cosas mientras escuchas el podcast. Cuarto beneficio de escuchar un podcast: hay mayor oportunidad de interacción directa porque se crea esta comunidad. Quinto beneficio: los puedes encontrar en muchos idiomas. Si tú eres alguien que quieres perfeccionar uno de los idiomas que hables, búscate un podcast del idioma que quieras. Y el sexto beneficio, y creo que es uno de los más importantes, son gratuitos. Puedes escuchar un podcast de manera gratuita y hay muchos que puedes encontrar. Yo cuando estaba haciendo esta investigación, me encontré una plataforma de puros podcasts y hay muchos muy interesantes. Pues ya para ir terminando con este programa y despedirme de todos ustedes que me escuchan allá en casita, quiero platicarte un último dato cultural. Fíjate que en México hay más de 18 millones de consumidores de podcast. Y en el 2018 se registraron casi 200 millones de pesos. Fíjate bien, para Sebastián, que nos preguntaba hace rato cómo se ganaba también. En el 2018 se registraron casi 200 millones de pesos en inversión publicitaria para los podcasts. Esto se supo con un reporte que hizo una empresa que se llama Global Entertainment and Media Outlook en el del 2019 al 2023. Para que veas pues que este formato de programa tiene cada vez mayor alcance. Pues nada, no me queda más que terminar este programita. Me dio mucho gusto escucharlos como cada emisión. Ya saben que para nosotros es un gusto que nos acompañen en casita. Les recuerdo que escucharon esta mañana este programa que se llama Español en tu idioma, que es español. Te recuerdo que estás en Radio Liceo del Valle, y es así como terminamos este programa. Con 50.000 watts de potencia, en el 122.1 de tu radio, Radio Liceo del Valle. Esto es Español en tu idioma, que ya es español. Bienvenidos. Radio Liceo del Valle. Con 50.000 watts de potencia, en el 122.1 de tu radio, Radio Liceo del Valle. Muy bien, chavos, yo sé que me siguen escuchando. Ya terminó el programa, como se habrán dado cuenta. El día de hoy quise transmitirles un programa de radio para que más o menos vieran o escucharan un poquito la dinámica de los programas de radio. Se habrán dado cuenta que no puse mi cámara en ningún momento, precisamente para que viviéramos este tema de programa de radio y más o menos cómo se arma. Fue un programa en vivo. ¿Quién me puede decir qué tipo de guión tenía este programa? Era un guión abierto, es correcto, era un guión abierto. Tenía algunos elementos
un poco como de guión cerrado cuando les hablaba de los beneficios de podcast, pero un guión totalmente abierto, que permitía improvisar, que permitía interactuar con el público, habría llamadas, mandaban saludos, entonces es un guión totalmente abierto. La información que yo les transmití aquí es una información real sobre los podcasts y que la utilizarán para trabajar. Es correcto, Rodrigo, pudiéramos catalogarlo como guión mixto. Para quienes se ganaron los puntos de la pregunta que hice, esos puntos eran reales, que fue por ahí Gabriel y ¿quién era? ¿Bravo? Creo que era Bravo. Les pido por favor que me manden un mensaje a través de Classroom, de sus Classroom en Algebraiz, para que quede registro de sus puntos. Y el tema de los apuntes, yo les subiré a Classroom donde los tienen que enviar. En este momento, si no tienen preguntas, se pueden retirar. Me dio mucho gusto saludarlos. Espero que les haya gustado este programita, este experimento. Gracias, profe. Nos vemos el viernes. Gracias a ustedes, Manuel. Gracias a todos. Buen día, Rodo. Buen día, Santiago. Chido, Bravo. profe, le quedó muy bien el programa. Nos vemos. Gracias. Que tenga buena tarde. Fue una clase Igualmente. interesante, profe. Muy interesante. Nos vemos. Gracias a todos. Bye, Cristóbal. Bye. ¿Tienes preguntillas? Hasta el momento, Rojo, sí, el trabajo son solo los apuntes hasta ahorita. Les voy a subir una actividad en Classroom que también tienen que hacer, ¿sale? Pero les aviso por Classroom. Como les decía al principio, hay una tarea más los apuntes, ¿vale? Para que lo tengan presente. Muy bien. ¿Quiénes quedamos por aquí? Vamos a ver, quedamos 8 personas. José Roberto, que seguramente no estaba. Emilio Ibarra, Andrés Gómez ya se fue, Juan Pedro García, Maximiliano Reyes, Pablo Tamayo, que es mi operador de audio. Vamos a sacar a los que queden, que seguramente pusieron el programa ahí, se fueron. Voy a sacar por ahí a Roberto, vamos a sacar a Emilio, Juan Pedro, bye, y Maximiliano, adiós. Muy bien, voy a detener en este momento la... Sí, exacto. Maximiliano se queda siempre hasta el final. Voy a detener la grabación en este momento.